Llegué al restaurante a la hora de siempre, con el paso firme y la chaqueta bien ajustada, listo para arrancar la jornada. Sin embargo, al dar la vuelta a la esquina, me topé con una escena que no me esperaba para nada. El jefe estaba frente a la fachada, pero no abriendo el local, sino bajando la pesada cortina metálica hasta el piso. Tenía un letrero de madera en las manos que terminaba de colgar en el cerrojo, en el cual se leía claramente en letras grandes: cerrado permanentemente. Me detuve a un par de metros, observando cómo aseguraba el candado. Tenía los hombros caídos y una postura derrotada. Cuando finalmente se giró para marcharse, la expresión de su rostro lo decía todo. No era solo cansancio, era una profunda decepción, la mirada amarga de alguien a quien las cosas simplemente no le salieron como esperaba y que no le quedaba más remedio que bajar los brazos. Nos quedamos mirando un segundo en silencio. La pesadez en el aire era evidente. ¿Por qué está cerrando, jefe?, pregunté con voz neutra, manteniendo las manos en los bolsillos. El hombre se congeló por un instante con la llave aún entre los dedos. Soltó un suspiro largo y pesado que pareció sacarle todo el aire de los pulmones. Se giró despacio y clavó la vista en mí, para luego desviar la mirada hacia la fachada del local. Se le quedó viendo al letrero de madera durante unos segundos en completo silencio, negando suavemente con la cabeza con una mueca de amargura. Finalmente, volvió a fijar sus ojos cansados en los míos. «Los Medici, David», murmuró, bajando el tono de voz como si las paredes de la calle pudieran escucharlo. En esta última semana aumentaron la cuota de cobro por su protección, entre muchas comillas. El incremento fue absurdo, totalmente desmedido. Hizo una pausa para guardarse las llaves en el bolsillo, con las manos temblándole ligeramente. Simplemente ya no da para abasto. Si pago lo que me exigen, no me queda ni para los insumos ni para pagarte a ti. Y si no les pago, bueno, ya sabes cómo terminan los negocios que no cooperan en este sector. Por puro miedo a que nos hagan algo a mí o a mi familia, preferí bajar la cortina de una vez y entregar el local antes de meterme en un problema del que no pueda salir. El hombre se metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre de Manila un tanto grueso, un poco doblado de las esquinas. Me lo extendió en silencio. No dije nada. Solo estiré la mano y tomé el sobre, sintiendo el peso y el grosor del papel entre los dedos. «Es tu último pago por todos estos meses de gran trabajo que hiciste aquí», explicó el jefe, esbozando una sonrisa triste mientras me miraba a los ojos. «Te puse la paga completa equivalente a 4 meses, unas 20.000 canopias en billetes grandes. Es lo menos que puedo hacer por el mejor empleado que he tenido. Te lo ganaste a pulso». Guardé el sobre dentro de mi chaqueta sin contar el dinero. Sabía que no me estaba mintiendo. «Gracias, jefe», dije con una leve inclinación de cabeza. «Lamento que las cosas terminaran así». «Yo también, muchacho, yo también», suspiró, dándome un par de palmaditas en el brazo. «Eres un buen chico, David. Con esa disciplina que tienes vas a salir adelante en donde sea. Por lo pronto, sal de esta zona antes de que los matones de los Medici vengan a darse su vuelta de rutina». El hombre se acomodó la gorra una última vez, dio media vuelta y empezó a alejarse a paso lento por la acera, dejando tras de sí la persiana metálica cerrada y el letrero de madera balanceándose levemente con el viento de la tarde. Me quedé parado a mitad de la banqueta, con la mirada fija en la silueta cansada de mi jefe mientras se perdía entre el flujo de gente al final de la calle. Cuando su figura desapareció por completo tras la esquina, bajé los ojos hacia el sobre de Manila que sostenía en la mano derecha. Era un paquete firme, pesado, amarrado con una liga elástica gastada. Pasé el pulgar por el borde del papel, sintiendo el relieve de los billetes de alta denominación guardados en su interior. 20.000 canopias. Una cantidad más que suficiente para sobrevivir varios meses sin mover un solo dedo, un finiquito generoso que muy pocos patrones en el centro de Newmer se molestarían en entregar antes de huir de las garras de la mafia. El silencio de la calle, roto únicamente por el crujido metálico del letrero de cerrado permanentemente colgado en la cortina, me envolvió por completo. Solté un suspiro largo y pesado, sintiendo como la amargura del momento se me instalaba en el pecho. Negué con la cabeza muy despacio.
No era de los que se apegaban a los lugares ni a las rutinas. Mi instrucción militar y los golpes de la vida me habían enseñado a ver cada sitio como algo meramente temporal, un punto de paso más en una existencia sin rumbo fijo. Pero, aunque jamás me atrevería a admitirlo en voz alta frente a nadie, la verdad era que iba a extrañar este mugroso restaurante. Iba a extrañar el olor a aceite caliente al abrir por la mañana, el ruido mecánico de los sartenes en la cocina, la voz firme del jefe dando órdenes en las horas pico y esa pequeña burbuja de aislamiento que el trabajo me regalaba para mantener la mente ocupada y lejos de los recuerdos que solían atormentarme por las noches. Ahora, de un plumazo, los Medici le habían puesto fin a esa pequeña paz. Ajusté el agarre sobre el sobre, lo deslicé con cuidado en el bolsillo interior de mi chaqueta militar y le pasé el cierre por encima para asegurarlo bien. Me acomodé el cuello de la prenda, me di la vuelta sobre mis talones y eché a andar. Caminé sin prisa por la calle, escuchando el eco de mis propias botas contra el concreto. A medida que me alejaba del local, el murmullo de la ciudad comenzaba a elevarse de tono. Salí a la avenida principal, donde el tráfico de la tarde era un caos absoluto de automóviles tocando el claxon, camiones emitiendo bocanadas de humo negro y cientos de peatones caminando a paso apresurado de regreso a sus hogares. El sol comenzaba a esconderse tras los rascacielos del fondo, tiñendo el cielo con tonos purpúreos y anaranjados. En lugar de tomar el camino habitual hacia mi departamento o buscar un taxi para irme sin rumbo, dejé que mis pies me guiaran por instinto a través de las banquetas atestadas. Crucé un par de cruces peatonales, esquivando a la gente de forma casi automática, hasta que el ruido del motorizado y el olor a smog empezaron a ceder terreno frente al olor a pasto húmedo y tierra. Llegué a las rechas de hierro forjado que delimitaban el parque central de la ciudad. El lugar estaba relativamente tranquilo a esa hora. Los árboles altos proyectaban sombras largas sobre los senderos de piedra, y el sonido de una fuente de agua en el centro amortiguaba el bullicio de la metrópoli. Avancé unos metros hacia el interior, buscando un espacio despejado donde la luz del atardecer apenas alcanzaba a colarse entre las copas de los árboles, tratando de asimilar qué demonios iba a hacer con mi tiempo ahora que volvía a estar completamente a la deriva. Caminé unos pasos más hacia el corazón del parque, hasta encontrar una banca de madera desgastada, ubicada a la sombra de un roble imponente. Sin nada mejor que hacer ni un destino urgente al cual dirigirme, simplemente me dejé caer sobre el asiento. Me recliné contra el respaldo de madera, estiré las piernas y me quedé mirando hacia un punto fijo en la nada, sintiendo el peso muerto del silencio cayendo sobre mi cabeza. La mente se me quedó en blanco. No tenía planes, no tenía un turno al cual reportarme más tarde, ni tampoco la menor gana de regresar a encerrarme entre las cuatro paredes de mi departamento para ver el reloj avanzar. A mitad del día, cuando el hambre comenzó a apretar de forma leve, el chillido sordo de las ruedas de un carrito ambulante interrumpió el ambiente. Un vendedor ambulante pasaba despacio por el sendero empedrado, ofreciendo frituras, golosinas y refrescos fríos. Le hice una seña discreta con la mano. El hombre se detuvo, me vendió algo rápido para entretener el estómago, y un refresco de manzana bien frío. Le pagué con unas cuantas monedas, guardé el cambio y volví a hundirme en mi posición inicial en la banca mientras le daba tragos lentos a la botella. Así transcurrieron las horas. Una tras otra. Permanecí casi inmóvil en esa misma banca, sumido en un trance contemplativo que muy poca gente en esta ciudad estresada podría entender. De reojo, observaba cómo las nubes avanzaban con una lentitud casi imperceptible en el cielo azul, desplazadas por las corrientes de aire fresco de las alturas. Miraba las sombras de los árboles alargarse sobre el césped y cambiar gradualmente de posición conforme el sol comenzaba su descenso en el firmamento. Para cuando la luz intensa del mediodía cedió su lugar a esa iluminación suave y dorada propia de la tarde, esa hora en la que el sol ya ha bajado lo suficiente para amainar el calor, pero no tanto como para teñir las nubes de naranja o violeta, yo seguía exactamente ahí. El murmullo de los niños jugando a lo lejos y los pasos esporádicos de los transeúntes sobre la grava me servían únicamente como un ruido de fondo para una mente que, por primera vez en semanas, volvía a sentirse peligrosamente vacía. El estado de letargo en el que me encontraba era tan profundo que el mundo exterior comenzaba a difuminarse en un murmullo distante. Mi mente simplemente se apagaba, desconectando cada pensamiento y flotando en ese vacío amnésico que solía invadirme cuando no tenía nada en qué ocupar las manos. David. La voz resonó a un par de metros a mi derecha, clara pero vacilante.
Parpadeé despacio, rompiendo la fijación de la mirada, y giré la cabeza hacia el sendero de grava. Ahí estaba Filia, caminando a paso lento y completamente cabizbaja, con la mirada clavada en la punta de sus zapatos y las manos juntas al frente. Lucía decaída, ensimismada en sus propios pensamientos pesados. Apenas al notar mi presencia levantó la vista, mostrando unos ojos cansados y apagados que reflejaban que algo no andaba bien. Se detuvo un momento en el sendero, visiblemente sorprendida de encontrarme tirado en una banca a mitad de la tarde. A pesar de la sorpresa de habernos cruzado, la chica claramente no estaba bien. Traía los hombros caídos y una expresión de abatimiento que no intentó disimular. Se detuvo frente a la banca, volvió a bajar la mirada hacia la madera gastada del asiento y luego me miró a los ojos con inseguridad. ¿Puedo sentarme contigo un momento?, preguntó con un hilo de voz, casi en un susurro. No hice preguntas ni pedí explicaciones. En silencio, me deslicé hacia el extremo izquierdo de la banca, dejando libre toda la mitad derecha para ella. Adelante, asentí suavemente. Filia soltó un pequeño suspiro de desahogo y se acomodó a mi lado, dejando caer su peso en el asiento, mientras volvía a agachar la cabeza, dejando que el silencio del parque nos envolviera a los cuatro. Reescribamos esa parte para corregir la posición de Samson y mantener la reacción perfecta. ¿Por qué esa cara tan larga y la cabeza agachada?, pregunté directo, rompiendo el hielo sin rodeos. Pareces como si hubieran matado a Perro y a Samson. Desde la espalda del perro que la acompañaba a un lado del sendero, el pelaje oscuro de Samson se agitó de golpe. El parásito abrió sus grandes ojos rojos y asomó la boca llena de colmillos entre el lomo de la mascota, claramente indignado por el comentario. «¡Ey! ¿Qué clase de chiste de mal gusto es ese, idiota?», rezongó Samson a regañadientes, frunciendo el ceño. «Sigo vivito y coleando, y a este pulgoso tampoco le pasa nada. Mídete con tus bromitas». El berrinche de Samson desde el lomo de perro logró sacarle a Filia una pequeña risa apagada, casi involuntaria. Sin embargo, el gesto le duró apenas un segundo antes de volver a bajar la mirada hacia sus manos. Negó con la cabeza muy despacio y soltó un suspiro pesado, apretando los labios con evidente duda, como si estuviera procesando si valía la pena abrirse o quedarse callada. Noté su indecisión y, antes de que se enredara en sus propios pensamientos, volvía a hablar sin darle muchas vueltas. «Si no quieres hablar de eso, no te voy a obligar», añadí con tranquilidad, mirando al frente. «Cada quien carga con sus propias cosas». Filia se quedó en silencio unos segundos. Luego, como si las palabras le quitaran un peso de encima, dejó caer los hombros en una postura de completa rendición. «Es sobre Carol», admitió con la voz apagada. Al escuchar ese nombre, me le quedé viendo un momento y levanté ligeramente una ceja. «¿Qué le pasa a Carol?». Filia soltó un suspiro largo y tembloroso, apretando las manos sobre su regazo. A un lado del sendero, Perro se echó sobre el pasto en completo silencio, mientras Samson, desde su espalda, mantenía la boca cerrada y la mirada baja, sin soltar ningún comentario pesado por primera vez en todo el día. «Carol lleva desaparecida desde hace casi 2 semanas», soltó Filia finalmente, con la voz quebrándose en la última palabra. La confesión se quedó flotando en el aire. Filia mantuvo los ojos clavados en el suelo, pero las palabras comenzaron a salir de su boca atropelladamente, como un dique que acaba de romperse. «Y siento que es completamente mi culpa, David, ella era mi mejor amiga, la única que siempre estuvo ahí para mí, y siento que la descuidé de la peor manera. En la escuela, no sé qué me pasó. Empecé a juntarme con otras compañeras, chicas a las que llamé amigas solo por encajar, y sin darme cuenta la fui alejando poco a poco. La dejaba sola en los descansos, no le ponía atención cuando me hablaba y dejé de notar cómo se sentía. A medida que continuaba hablando, el aire se le iba acortando. Sus hombros comenzaron a temblar ligeramente y los ojos se le llenaron de lágrimas que amenazaban con derramarse en cualquier momento. Si yo hubiera estado atenta, si no me hubiera comportado como una egoísta distraída, tal vez ella me habría contado qué le pasaba, tal vez no habría desaparecido así sin dejar rastro. Su voz se apagó por completo cuando un sollozo ahogado le cortó la respiración. Incapaz de sostener la mirada, Filia se cubrió el rostro con ambas manos, escondiendo la cara mientras un par de lágrimas se le escapaban entre los dedos. Perdóname», murmuró con la voz ahogada y entrecortada detrás de sus manos.
Lo siento mucho, David, no debí venir a soltarte todo esto ni a ponerme a llorar como una tonta enfrente de ti, no dije nada. Me quedé completamente inmóvil a su lado en la banca, manteniendo la vista fija en los árboles del parque. No la interrumpí, no intenté soltarle frases vacías de consuelo ni le pedí que se calmara. Simplemente mantuve mi postura en silencio, dándole el espacio y la calma necesarios para que sacara todo lo que llevaba cargando en el pecho. Solté un suspiro corto por la nariz mientras la observaba de reojo con la cabeza entre las manos. No suelo hacer este tipo de cosas, pero, pensé para mis adentros, manteniendo el rostro completamente inexpresivo. Sin previo aviso, estiré el brazo derecho y rodeé la espalda de Filia, jalándola hacia mí en un abrazo firme y repentino. La chica dio un claro sobresalto por la sorpresa. Levantó la vista de golpe con los ojos muy abiertos, mirándome desconcertada mientras sentía cómo la acercaba hacia mi costado. Esperaba que dijera algo, que me pidiera una explicación o que se alejara por lo repentino del gesto, pero su lado emocional terminó ganándole la partida a la lógica. En lugar de cuestionarme, Filia aflojó el cuerpo, agachó la cabeza y terminó recargando la frente directamente contra mi pecho. El llanto que tenía atorado comenzó a fluir con más fuerza, liberando finalmente la pesada carga de culpa que llevaba arrastrando durante 2 semanas. Nos quedamos así durante varios minutos, bajo la sombra del roble, escuchando únicamente sus sollozos ahogados y el murmullo distante de la ciudad. A un lado, Perro nos observaba en silencio sin moverse, mientras Samson mantenía los ojos fijos en nosotros desde el lomo de la mascota, asombrosamente callado. Después de un rato, cuando sentí que su respiración empezaba a estabilizarse poco a poco, rompí el silencio. No es mi estilo hacer este tipo de cosas, dije en voz alta, hablando tanto para ella como para Samson y Perro, aunque sin mirar a ninguno en particular. Pero por esta vez, te dejaré apoyarte. Al escuchar mis palabras, Filia dejó escapar una pequeña risa ahogada aún con la cara pegada a mi pecho, una mezcla de alivio y un poco de pena por la situación, mientras se dejaba abrazar un par de segundos más. Poco después, comenzó a moverse con suavidad, separándose lentamente de mí. Cuando finalmente levantó el rostro, la vi de frente. Tenía las mejillas rojas, los ojos hinchados y el delineador negro completamente chorreado a los lados de la cara, dejando un par de marcas oscuras que le corrían por la piel debido a las lágrimas. Al ver el desastre que traía en el rostro, no dije nada. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué un pañuelo de tela limpio y doblado, y se lo extendí hacia la mano. Toma, dije con tono neutro. Filia miró el pañuelo un instante, sorprendida por el gesto, y lo tomó despacio. Gracias, David, murmuró, llevándose el pañuelo a la cara para empezar a limpiarse con cuidado las marcas de maquillaje y las lágrimas que le quedaban en las mejillas. Mientras se pasaba la tela por el rostro, hizo ademán de devolvérmelo cuando terminó, pero negué levemente con la cabeza antes de que me lo entregara. Quédatelo, añadí, acomodándome de nuevo en la banca. Ya no lo necesito. Filia miró el pañuelo en sus manos, alisándolo un poco con los dedos, y me dedicó una sonrisa pequeña, mucho más tranquila y genuina que antes. Muchas gracias, de verdad. Un silencio cómodo y apacible se instaló entre los dos. En el sendero, el viento suave hacía mover las hojas de los árboles, mientras Filia terminaba de limpiarse el rostro con el pañuelo, quitándose los restos del delineador. De vez en cuando, soltaba miradas rápidas hacia mí de reojo, luciendo una leve sonrisa en los labios que contrastaba por completo con el tono sombrío con el que había llegado. Una vez que guardó el pañuelo entre sus manos, se giró un poco sobre la banca para quedarme viendo directamente. Por cierto, dijo, ladeando un poco la cabeza con curiosidad. ¿Qué haces aquí en el parque? Perdí mi trabajo, respondí de inmediato, sin dar rodeos. Filia abrió la boca para preguntar qué había pasado, pero me le adelanté antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Mi jefe tuvo que cerrar el restaurante hoy, comencé a explicar con tono tranquilo y plano, manteniendo la vista hacia el frente. En esta última semana, una banda criminal que opera en la zona le exigió un cobro de protección absurdamente alto. Tan elevado que simplemente ya no le daba para mantener el negocio ni pagar insumos. Ante el riesgo de que le hicieran algo a él o a su local si no pagaba, prefirió bajar la cortina de forma permanente y entregar el negocio. Me dio mi finiquito y eso fue todo. Decidí dejarlo como una banda criminal sin dar nombres ni rodeos.
A juzgar por lo que había visto de Filia, era una chica común y corriente que no parecía estar metida en esos asuntos, y muy probablemente no tenía la menor idea de las actividades oscuras en las que estaba involucrada su propia familia. Era mejor mantener las cosas así antes que soltarle el nombre de los Medici y complicar la situación innecesariamente. Filia bajó la vista, luciendo apenada. Lo siento mucho, David, no tenía idea de que estabas pasando por algo así hoy, murmuró con culpa. Levanté levemente la mano, haciendo un gesto vago en el aire para detenerla antes de que siguiera disculpándose. No hay problema, dije con voz neutra. En una ciudad como esta, tarde o temprano algo así iba a pasar. Era cuestión de tiempo. Filia se quedó en silencio, apretando los labios sin saber muy bien qué responder ante mi falta de dramatismo. El ambiente volvió a volverse pesado hasta que una voz ronca rompió la calma desde el lomo del perro. ¿Saben? Esto es ridículamente aburrido, soltó Samson, estirando la boca llena de colmillos mientras soltaba un bostezo teatral. Filia dio un leve brinco sobre la banca, sacada de onda por la interrupción repentina. Yo me limité a mover los ojos hacia el perro para mirarlo de reojo, manteniendo el rostro inexpresivo. En serio, me estoy muriendo de cansancio solo de verlos aquí sentados sin hacer un carajo, continuó el parásito, sacudiendo levemente el pelaje del can. Si van a estar de llorones, al menos vayamos a hacer algo entretenido para espantar la vibra de funeral. ¿Por qué no vamos al parque de diversiones que está cerca del puerto? No, dijimos Filia y yo al mismo tiempo, sin dudar un solo segundo. Samson entrecerró los ojos rojos y soltó un bufido de frustración. ¿De verdad que son un par de aguafiestas amargados?, rezongó cruzando sus pequeños brazos. Samson, por favor, replicó Filia con suavidad, sin alzar la voz ni sonar agresiva, pero dejando en claro su cansancio. No estoy de humor para ir a un parque de diversiones justo ahora. Además, yo tampoco tengo ganas, añadí de inmediato, manteniendo la vista al frente. Mañana mismo tengo que salir a buscar otro trabajo. No voy a perder tiempo ni dinero en un lugar con juegos mecánicos y puestos trucados donde todo está diseñado para que no ganes nada. Samson soltó un bufido fuerte y sacudió la cabeza desde la espalda de perro, claramente insatisfecho con las respuestas. ¡Qué amargados!, exclamó con fastidio. Entonces, ¿qué se supone que vamos a hacer? No podemos quedarnos aquí sentados hasta que nos salgan raíces. Filia no dijo nada. Mantuvo la vista en sus manos sobre el regazo, apretando los labios. Era evidente que no tenía la menor idea de qué hacer o a dónde ir en ese momento. Me quedé pensando un par de segundos en el silencio que siguió. Levanté la muñeca izquierda, ajusté la manga de la chaqueta y miré la hora en mi reloj de pulsera. La tarde ya estaba bastante avanzada. Los invito a mi casa a cenar, dije, así, de la nada, con el mismo tono plano y desinteresado de siempre. Filia y Samson se me quedaron viendo en completo silencio durante un par de segundos que se sintieron eternos. Filia parpadeó un par de veces, procesando la invitación repentina, y de pronto sus mejillas se tiñeron de un ligero tono carmesí. Bajó la mirada hacia su regazo, claramente malinterpretando el gesto y desviando sus pensamientos hacia otro lado. Preparé comida por la mañana, aclaré con voz neutra, sin darme cuenta de lo que pasaba por su cabeza. Dejé la olla a fuego bajo antes de salir, así que para esta hora ya debe estar lista. Además, sería la primera vez que llevo invitados a mi casa. Esa última frase solo empeoró las cosas. Filia dio un leve brinco en la banca y el rubor de sus mejillas se intensificó, volviéndose completamente roja mientras jugueteaba con sus dedos de forma nerviosa. Samson, que no tenía un solo pelo de tonto, entrecerró los ojos desde la espalda de perro y me apuntó con una garra. A ver, genio, soltó el parásito con tono sospechoso. ¿Cuáles son exactamente tus segundas intenciones con esta invitación tan de repente? Gastar la comida antes de que se eche a perder, respondí de inmediato, sin cambiar el tono de voz ni un solo grado. No me gusta tirar los insumos. La respuesta fue tan absurdamente ordinaria y plana que Filia dejó ir un largo suspiro de alivio, pasándose la mano por la frente para limpiarse un sudor frío que le acababa de brotar. Samson solo rodó los ojos y buzó, decepcionado por la falta de drama. Al ver la reacción exagerada de la chica, la miré de reojo con cierta duda. Si no te sientes bien o prefieres no ir, podemos dejarlo para otro día, añadí, interpretando su estado. No te ves muy estable. No. Estoy perfectamente bien.
Se corrigió Filia de inmediato, levantando las manos con pánico y agitándolas en el aire. Es solo que, hace un poco de calor por aquí, es todo. Me la quedé viendo un segundo. El aire de la tarde empezaba a refrescar, pero me lo tomé al pie de la letra. Como quieras, dije, apoyando las manos en el respaldo para ponerme de pie sobre el sendero de grava. En ese caso, los guiaré a mi casa. Síganme. Filia guardó silencio un momento, asimilando la secuencia de acontecimientos antes de asentir despacio. Con un movimiento tranquilo, apoyó las manos en la banca, se puso de pie y se acomodó la ropa. A su lado, Perro se incorporó perezosamente de sobre el pasto, sacudiéndose el polvo del lomo mientras Samson se acomodaba sobre su pelaje, echando una última mirada desconfiada a los alrededores antes de resignarse al trayecto. Comenzamos a caminar a paso constante, saliendo del parque central por la entrada oeste. El viaje fue largo y mayormente silencioso, pero cómodo. El sol de la tarde continuaba su descenso paulatino, proyectando sombras alargadas sobre el pavimento gastado mientras atravesábamos el cruce constante de las avenidas principales. Dejamos atrás el bullicio del centro comercial, con sus escaparates iluminados y el rugido interminable del tráfico, para ir adentrándonos poco a poco en las avenidas secundarias. Cruzamos por calles de concreto desgastado, flanqueadas por edificios antiguos de varios pisos cuya pintura se descarapelaba en las esquinas por la humedad de la ciudad. Filia caminaba a mi lado sin decir mucho, mirando de vez en cuando los callejones estrechos y las fachadas habitacionales, mientras Perro trotaba a un ritmo parejo a nuestro costado, con las garras haciendo un ligero chasquido contra la banqueta. Después de recorrer un buen tramo a pie, doblamos en una esquina y entramos a una zona residencial del centro bastante más tranquila, casi apartada del ruido de los motores. Nos detuvimos frente a un edificio de departamentos de aspecto austero, con balaustradas de hierro forjado y una fachada de ladrillo visto. Subimos las escaleras de piedra del portal principal hasta llegar al segundo piso. El pasillo interior olió brevemente a humedad y a pintura vieja. Avancé hasta la tercera puerta de la izquierda, saqué el juego de llaves de mi bolsillo e introduje la correcta en la cerradura, girándola con un doble chasquido metálico. Giré el pomo, empujé la puerta hacia el interior y me hice a un lado para darles el paso. Bienvenidos a mi hogar, dije con mi habitual tono neutro, haciendo un gesto vago con la mano. Pasen. Filia dudó apenas un segundo en el umbral antes de dar el primer paso hacia adentro, seguida de cerca por Perro y Samson, explorando con la vista el discreto espacio de mi departamento. El interior del departamento era, al igual que mi vida, un reflejo de orden austero. No había adornos innecesarios, ni cuadros acumulando polvo, ni muebles que no cumplieran una función específica. Era un espacio pequeño, limpio y funcional. Samson, desde el lomo de Perro, estiró el cuello y comenzó a olfatear el aire mientras sus ojos rojos escaneaban cada rincón con una intensidad crítica. Vaya, se ve normal, sentenció el parásito después de un momento de análisis. Demasiado normal. Pero, debo admitir que es un normal en el buen aspecto. No parece una pocilga, lo cual ya es mucho decir tratándose de alguien como tú. Me quedé quieto junto a la puerta, mirándolo fijamente. ¿Eso fue un halago o un insulto?, pregunté, manteniendo el tono seco. Samson soltó una carcajada ronca, mostrando los colmillos. Ambos, soldado. Ambos. Solo pude poner los ojos en blanco, dejando salir un suspiro de resignación ante la insolencia de la criatura. Afortunadamente, Filia rompió la tensión antes de que decidiera responderle algo más. Ella seguía de pie en el centro de la pequeña sala, girando la cabeza despacio mientras observaba las paredes desnudas y la disposición lógica de los pocos muebles que había. Está bonito, admitió ella con una sonrisa suave. De verdad. Está decorado de una forma que nunca había visto, pero se siente bien. Es diferente a lo que estoy acostumbrada. Se detuvo frente a una estantería que solo tenía un par de libros y una lámpara de lectura. ¿Qué clase de decoración usaste?, preguntó, volviéndose hacia mí con auténtica curiosidad. Minimalismo, respondí, cerrando la puerta detrás de nosotros. Es simple. Se trata de reducir todo a lo esencial. Solo mantengo lo que tiene una utilidad real o una función específica. Si algo no sirve para vivir o no cumple un propósito, no tiene lugar aquí. El espacio vacío no es un desperdicio, es simplemente libertad visual. Menos cosas que limpiar, menos cosas que organizar, menos distracciones.
Filia asintió lentamente, procesando la explicación mientras miraba a su alrededor con ojos renovados, como si ahora entendiera mejor por qué mi hogar se sentía tan inusualmente tranquilo. Samson soltó una carcajada estridente, rompiendo la atmósfera reflexiva de la sala mientras se desperezaba sobre el lomo de perro. Oh, sí, mucha libertad visual y utilidad funcional. Se burló, exagerando su voz con un tono chillón mientras me miraba con sorna. Me impresiona tanto orden, de verdad, siento que mis ojos van a estallar de tanta paz. Pero ya, basta de tu clase de diseño de interiores, que ya me ruge la tripa. ¿Dónde está la famosa cena? Tengo hambre. Me quedé mirando a Samson, imperturbable, con una ceja ligeramente levantada ante su descaro. Filia se encogió de hombros, visiblemente apenada por la falta de modales de su parásito. Lo siento mucho, David, a veces no tiene filtro, se disculpó Filia, dándole un suave golpe al lomo de perro para que Samson se callara. No le hagas caso. Solté un suspiro largo, relajando la postura antes de negar con la cabeza. No importa. Ya lo conozco. Me di media vuelta y caminé hacia la pequeña cocina. Antes de entrar, hice un gesto hacia el comedor, una mesa pequeña de madera sólida con 2 sillas sencillas. Pueden sentarse ahí, ofrecí, señalando los asientos. Filia asintió y se dirigió a la mesa con paso tímido, tomando asiento con delicadeza. Samson, sin embargo, intentó guiar a perro para que se acomodara en la otra silla, pero me detuve en seco antes de alcanzar la estufa. Perros y parásitos, al suelo, dije con voz firme y cortante, señalando el piso de madera. Samson se tensó, mostrando los colmillos mientras sus ojos rojos brillaban de pura irritación. Maldito sea este tipo, tan ordenado y tan insoportable. Gruñó entre dientes, soltando una retahíla de insultos y maldiciones que, aunque intentó susurrar, escuché con total claridad. Me limité a ignorar sus murmullos mientras comenzaba a servir la cena. Después de todo, el orden en mi casa era innegociable, sin importar cuántos dientes tuviera el parásito. Regresé de la cocina con 3 platos. 2 platos normales frente a ellos y uno pequeño y sencillo para Samson, quien me seguía con la mirada. Al ponerlos sobre la mesa, noté cómo tanto Filia como el parásito fruncieron el ceño al unísono. Sobre la cerámica descansaban unos bultos extraños, envueltos cuidadosamente en hojas secas y amarillentas que parecían sacadas de una mazorca de maíz. ¿Qué es esto?, preguntó Filia, inclinándose hacia adelante, examinando los bultos con una mezcla de cautela y curiosidad. Un tamal, respondí simplemente, dejando los platos en su sitio. Filia me miró parpadeando, claramente confundida. ¿Un tamal? ¿Qué es eso? Es comida típica de mi tierra natal, dije, siendo deliberadamente escueto con los detalles. No tenía intención de empezar a contar la historia de mi origen, así que me limité a lo esencial. Para comerlo, primero hay que abrirlo. Fui al cajón de los cubiertos, saqué un cuchillo de mesa y un tenedor, y regresé a la mesa. Me senté frente a ellos, tomé mi plato y, con movimientos precisos y metódicos, comencé a cortar los extremos de la hoja y a desdoblarla por el centro con el filo del cuchillo. En cuanto separé las hojas, un vapor aromático, cargado con el olor profundo del maíz cocido y un guiso especiado, se elevó instantáneamente, llenando el pequeño comedor con un perfume que nada tenía que ver con la austeridad de mi departamento. La masa, cocida al vapor y ligeramente extendida, tenía un color dorado pálido que se veía humeante y suave. Filia se quedó helada un segundo, respirando profundo mientras el aroma la envolvía. Vaya, admitió, soltando una pequeña exhalación de sorpresa. Huele increíble. No me lo esperaba, la verdad es que el aspecto exterior es, bueno, es bastante raro, pero el olor es muy bueno. Incluso Samson, que hace un momento estaba siendo el crítico más ácido, dejó de gruñir y movió la nariz, visiblemente tentado por el aroma que emanaba de la masa abierta. ¿Y bien?, dijo el parásito, con un tono un poco menos hostil que hace unos segundos. ¿Qué estás esperando? ¿Vamos a quedarnos mirándolo o nos vas a enseñar cómo se come esa cosa? Giré la cabeza hacia Samson con una mirada completamente fría y vacía. Tú usa tus poderes de parásito, saca la masa de las hojas y trágatela entera. O deja que la mastique el perro. Como quieras, le dije sin un solo rasgo de emoción en la voz. Ignoré por completo sus murmuraciones de indignación y me volví hacia Filia, cambiando mi tono a uno pedagógico pero sereno. Con la hoja no se come, explicé mientras tomaba el tenedor.
Piensa que es como un pastel suave. Con el borde del tenedor, cortas un trozo a lo largo. Filia asintió, concentrada, y tomó sus cubiertos. Hizo una leve presión con el tenedor sobre la masa humeante. Al cortar el primer pedazo, la masa cediente reveló un relleno abundante de carne deshebrada bañada en una rica salsa roja, de donde brotó una nueva bocanada de vapor aromático. ¡Vaya!, soltó Filia fascinada, maravillada por la textura suave de la masa y el aspecto del guiso interior. Antes de que pudiera llevarse el pedazo a la boca, una pequeña garra de masa negra surgió de la espalda del perro, sujetó el tamal entero de Samson, lo despojó de las hojas en un movimiento veloz y se lo embutió de un solo bocado. El parásito masticó un par de veces, tragó saliva con fuerza y soltó un bufido mientras se cruzaba de brazos. Me siento profundamente ofendido por tu trato, idiota. Rezongó Samson, aunque no pudo evitar relamérsela. Pero, carajo, esto está ridículamente bueno. Tráeme otro de inmediato. La reacción de Samson fue la justificación definitiva. Filia sonrió levemente, sopló despacio el trozo que tenía en el tenedor para enfriarlo un poco y finalmente se lo llevó a la boca. Sus ojos se agrandaron casi al instante. La combinación de la masa suave, el sabor salado de la carne y el toque especiado de la salsa roja parecieron borrar en un segundo todo el peso y el cansancio de su día. Me quedé observando la reacción de Filia durante un par de segundos mientras terminaba de tragar el primer bocado. ¿Qué tal?, pregunté con calma, manteniendo los brazos cruzados sobre la mesa. Filia parpadeó, saliendo de su trance culinario, y esbozó una amplia sonrisa genuina que le devolvió el color al rostro. Sinceramente, al principio estaba dudando un poco de comerlo por el aspecto tan único que tiene por fuera, admitió con total honestidad, rascándose la mejilla con un dedo. Pero al probarlo, está bastante bueno, David. El sabor de la salsa y el guiso de la carne es bastante suave, no se siente pesado para nada y la masa es muy blanda. Al escuchar sus palabras, me limité a asentir con la cabeza en un gesto corto de cortesía, agradeciendo en silencio el comentario sobre mi cocina. Me puse de pie para ir a la cocina y cumplir con el pedido de la criatura que no dejaba de impacientarse sobre el lomo de perro. Voy por otro para Samson, anunció, dando un par de pasos hacia el pasillo. Sin embargo, antes de que terminara de cruzar el marco de la puerta, la voz de Filia me detuvo en el sitio. «¿David?», preguntó con curiosidad, ladeando la cabeza mientras sostenía el tenedor. «¿De dónde aprendiste esa receta?». Me quedé inmóvil en el marco de la puerta durante varios segundos, con la espalda hacia ella y la vista fija en la penumbra del pasillo de la cocina. El silencio pareció estirarse en la habitación. «De una buena mujer», respondí finalmente, con una voz ligeramente lejana y un matiz apagado que no daba espacio a más preguntas. Poco tiempo después, la cena llegó a su fin de manera tranquila. Filia y Samson ya se encontraban en el pasillo exterior, del otro lado del umbral de mi departamento, listos para retirarse. «Muchas gracias por la cena, David», dijo Filia, dedicándome una sonrisa amable. Sinceramente estaba muy buena, aunque tal vez un poquito grasosa de más, pero el sabor era excelente. «Sí, como sea, no estuvo mal», añadió Samson desde el lomo de perro, soltando un bostezo y admitiendo a su manera que la comida había cumplido su cometido. Me limité a asentir con la cabeza en silencio. Sin embargo, cuando Filia hizo ademán de darse la vuelta para irse, pareció recordar por un instante la conversación del parque y la carga que llevaba encima sobre la desaparición de Carol. Su sonrisa se apagó poco a poco, y sus ojos volvieron a mostrar esa sombra de preocupación que la había acompañado toda la tarde. Al ver el cambio en su rostro, solté un suspiro corto. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón, saqué un pequeño trozo de papel cuidadosamente doblado y se lo extendí. «Si necesitas algo, aquí está mi número de teléfono que obtuve no hace mucho», dije con mi habitual tono neutro, «y la dirección de mi departamento, por si acaso se te llega a olvidar». Filia miró el papel con sorpresa. Extendió la mano, lo tomó despacio y asintió en silencio, guardándolo con cuidado en su bolsillo como si fuera algo valioso. «Gracias, otra vez por todo, David», dijo ella, recuperando un poco de la calma en su rostro. «Nos vemos luego». «Nos vemos, amargado insípido», gritó Samson a modo de despedida mientras Perro comenzaba a caminar por el pasillo. Observé cómo se alejaban por el corredor iluminado antes de cerrar la puerta con firmeza y volver a la quietud de mi hogar. Me di media vuelta, cerrando la puerta tras de mí con un chasquido seco.
El departamento volvió a quedar sumergido en ese silencio sepulcral al que estaba acostumbrado. La mesa recogida, las sillas ordenadas en su sitio y la ausencia de visitas me devolvieron a la fría rutina de mi día a día. Me quedé inmóvil en medio de la sala, observando las paredes desnudas en la penumbra. Lentamente, levanté la mano derecha a la altura de mi rostro. Con un ligero movimiento de los dedos, una pequeña llama de fuego brotó de la palma, crepitando en silencio e iluminando mis ojos con un resplandor dorado y distante. Pero por ahora, murmuré para mí mismo, cerrando el puño para extinguir el fuego de golpe. Iré a hacer un poco de limpieza.